A ver, Liz, desde mi punto de vista, evaluar sería ver los, bueno, los conocimientos adquiridos de los estudiantes, ¿no? Ya, ver los conocimientos adquiridos de De los... los estudiantes, si ha sido, si han sido capaz de captar, ¿no? Ajá, O no. Bueno, eso en mi concepto, ¿no? ajá. Está bien, muy bien. A ver, ¿qué dices, profe Alicia? A ver, ¿estamos presentes? A ver, adelante. No sería. Ya, dice, no, más o menos lo entiendo de la evaluación, bueno, tal vez la evaluación es medir al estudiante si se ha logrado tal vez el objetivo que nos hemos trazado, ¿no? El estudiante ha podido asimilar los Ajá, conocimientos, ¿no? Es una forma de poder medir. muy bien. Una forma de poder medir si el estudiante ha asimilado o no los conocimientos que se han impartido, ¿no? Se ha llegado a la... Más que todo los objetivos, aquí tiene que ver mucho los objetivos, ¿no? Ah, mm, bueno, vamos a hablar de objetivos y no de las competencias. Eh, Nos fijamos un objetivo, nos trazamos un objetivo, ya sea en el PDC o en el PCP, como también en los objetivos de acuerdo al PCP, en cada unidad temática, podríamos decir, en cada tema, ¿no? Entonces, la evaluación es una forma de ver eso, ¿no? Una forma de mirar, a ver, en qué estamos, ¿no? O sea, si se ha podido lograr los objetivos o no se ha podido lograr los objetivos, ¿no? Entonces, cada unidad temática, por ejemplo, de nosotros tiene un propósito y se pretende llegar a eso. Entonces, la evaluación generalmente es para eso, ¿no? Entonces, como ustedes han dicho, y no solamente, digamos, valorar qué tanto han aprendido los estudiantes, sino qué tanto hemos recorrido, digamos, hacia nuestros objetivos. Entonces, la evaluación más que todo es eso, ¿no? No solamente el proceso de enseñanza, aprendizaje, sino también, como estamos hablando acerca de las estrategias, en las estrategias, en la aplicación de las estrategias, cuán efectiva ha sido esa estrategia, o hemos fracasado en la implementación de una determinada estrategia, ya. Entonces, eso es en cuanto lo que se habla acerca de lo que es la evaluación, ¿no? A ver, vamos a desarrollar ya ese tema. A ver, no se han conectado. Ya, a ver, compartiremos la pantalla. Bueno, creo que se observa, ¿no? Ya. A ver.
Bueno, aquí tenemos lo que es las técnicas e instrumentos de evaluación. Esa es nuestra unidad temática, ¿no? Técnicas y instrumentos de evaluación para la concreción curricular. En este caso estamos hablando de manera específica lo que son las técnicas e instrumentos de evaluación. Bueno, tenemos... a ver. Ujú. Ya, ya. Ahora sí. Ya. Las técnicas e instrumentos de evaluación. Tenemos primero para eso tenemos que comprender lo que es la evaluación. Como hace rato habíamos dicho, es para medir eh, el proceso de enseñanza y aprendizaje. No, no tanto nos vamos a ir a lo que son las la conclusión curricular propiamente dicha ya en primera instancia, sino que vamos a hablar del proceso de enseñanza y aprendizaje. En la evaluación tenemos que ver, ¿no?, cuáles estrategias hemos implementado, ya, cuáles estrategias hemos aplicado en un determinado tema o en un determinado área, qué tan ventajoso ha sido, cuáles han sido sus pros y sus contras, ¿no?, los aspectos positivos y negativos. Sería bueno hacer la FODA, sin embargo, la FODA generalmente se hace en lo que es la administración. Pero también no estaría de más, ¿no?, cuáles han sido nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas, para que en lo posterior las debilidades se vuelvan fortalezas y las amenazas en oportunidades, ¿no? Entonces, para eso se hace lo que es la FODA, ¿ya? Entonces, la FODA es una técnica, de evaluación, ¿ya? Entonces, eso nos puede ayudar en gran manera ya para mejorar en lo posterior, pero generalmente eso se hace en lo que es la parte administrativa. Sin embargo, en la parte de lo que es en la parte pedagógica, ya en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación podemos tomar en cuenta los aspectos positivos y los negativos, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, ya, también podríamos elaborar lo que podemos ver, ¿no?, cuáles han sido las causas, ya, y efecto. Eso nos va a ayudar para que podamos mejorar en el futuro, ya. Entonces, de esa manera vamos a entender la evaluación, ya, de manera integral, no solamente nos vamos a fijar en los estudiantes ni solamente en los docentes, sino de manera integral, ¿no? Para llegar a lo que es, a lo que realmente se espera, ¿no? Ahí está la pregunta. Entonces, entonces aquí, como ustedes han dicho, ¿no? Ahora nos vamos a ir directamente, específicamente lo que es la evaluación durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. En eso, como hace rato dijeron ustedes, ¿no?, es la valoración de conocimientos, ¿ya?, actitud y rendimiento de una persona o de un servicio, ¿no?, la actitud y el rendimiento, ¿ya? Entonces, ahí seguimos enfocando de manera integral, ¿no? De manera integral. Entonces, eso es en síntesis lo que es la evaluación, ¿ya?
Entonces, vayamos qué son las técnicas. Aquí, ¿no? En la evaluación, durante la evaluación, existen tres aspectos fundamentales que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Los recursos de evaluación, los instrumentos de evaluación y técnicas de evaluación, ¿no? Estos nos van a ayudar a que nosotros podamos no tener la mayor efectividad a la hora de tomar la evaluación, a la hora de dar cierta valoración en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? ¿A qué nos referimos cuando decimos recursos? ¿Ya? Esto prácticamente, específicamente, ya nos estamos yendo a lo que es la evaluación de aprendizaje, ¿no? Más que todo en el aula, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Los recursos es un conjunto de criterios, dice, y estándares generalmente relacionados con objetivos de aprendizaje que se utilizan para evaluar un nivel de desempeño a una tarea. Entonces, estamos diciendo de que los recursos ya son conjunto de criterios, dice, ¿no? Estándares, ¿ya? Donde nos pueda permitir hacer la valoración ya de lo que se pretende lograr de acuerdo al objetivo, ¿ya? Entonces, ¿qué serían estos recursos? Ahí tenemos. Pueden ser los cuestionarios, ¿ya? Fichas de indagación, como nosotros trabajamos, ¿no? Con las fichas de esa manera. Fichas gráficas, reflexión personal, ¿ya? Observación externa, contraste de experiencia con sus compañeros. Ya se dan cuenta, digamos, que estrategias metodológicas pueden responder a cada uno de estos recursos, ¿verdad? ¿Ya? De acuerdo a las estrategias metodológicas que vamos a aplicar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en un determinado área de un determinado tema. Entonces, de acuerdo a eso, ya van a ir arrojando de manera automática estos recursos que se hacen, ¿no? Estos recursos, ¿no? Los cuestionarios, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Fichas de indagación, ¿no? Cuando se hace trabajos en grupos, por ejemplo, ¿no? Fichas gráficas, reflexión personal, observación externa, contraste de experiencia con sus compañeros. Ustedes ya se dan cuenta que estrategia metodológica va a arrojar a que se pueda lograr todo esto, ¿no? Entonces, tenemos también lo que son los instrumentos. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Son el medio con el cual la maestra o el maestro podrá registrar y obtener la información necesaria para verificar los logros o dificultades. Son los medios que se emplean para poder evaluar a los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que el cuaderno, por ejemplo, si es responsable, digamos, con sus tareas asignadas, ya los exámenes orales, como también los escritos, que son los exámenes tradicionales, ¿no? Cuestionarios, nuevamente, cuestionarios, ¿no? O sea, cuando se habla de los instrumentos, los recursos, en el recurso, ya el cuestionario es la forma en que se da, ¿verdad? Ya en los instrumentos es algo que es palpable, ¿no? Ve la hoja de cuestionarios, ¿ya? Aquí después tenemos mapas conceptuales, resolución de problemas, fichas de recojo de información, como el registro anecdótico, no todas esas cosas, ¿no? Trabajos académicos y monográficos, ¿ya? Entonces, esos son los instrumentos de evaluación.
Los instrumentos son, como los decíamos, los medios. Ya ahora para diferenciar, ¿no? Los recursos es un conjunto de criterios, ¿ya? Recursos son criterios, o sea, planteamientos, ¿no ve? Y los instrumentos son medios, ¿ya? Ahora vamos a lo que son las técnicas. A ver, esto, las técnicas, ¿dónde está? Aquí está. Técnicas. Son las estrategias que el educador utiliza para recoger información acerca de las producciones de evidencias creadas por el estudiante. Estrategias que el educador utiliza, ¿no? Entonces, ahí las técnicas ya nos van a, por ejemplo, ya vamos a hacer mapas conceptuales. Entonces, una estrategia sería, a ver, ya una vez comprendida el tema, entonces ellos elaboran el mapa conceptual, ¿no? Entonces, eso son estrategias. Otro, por ejemplo, podemos hablar de cuestionarios, ¿no? El examen tradicional, en una hoja, saquen una hoja y listo, ¿no? Ya, otro puede ser trabajos en grupos, ¿verdad? Pero aquí tenemos que tener estrategias concretas y precisas, cosa que puedan responder, ¿no? De manera efectiva, ¿no? A lo que se pretende eh, realizar, ¿no? A lo que se pretende llegar, ¿no? Hacia el objetivo. O sea, el objetivo te dice qué es lo que quieres lograr de un determinado, ¿no? Aplicación de la estrategia, o si no, qué es lo que quieres lograr cuando te planteas un determinado tema, ¿ya? Entonces, esas son las técnicas. Bueno, ahora, mira, ahora bien, aquí vamos a ir a lo que es nuestro texto académico, porque mira, aquí por ejemplo nos hablan hablando de lo que son eh, aquí, yo quisiera decirles, mira, las pruebas, dice, ¿no? Pueden ser usadas en el momento adecuado, se pueden planificar sus alcances, estructura, pueden ser utilizadas simultáneamente a grandes grupos, ¿no? Este prueba es uno de los instrumentos de la evaluación, ¿ya? Pruebas, ¿no ve? Los cuestionarios, decían, ¿no ve? Eso, ¿ya? Después tenemos lo que es el ítem. Ítem. ¿Qué es el ítem? Es la forma en que se da, ¿no ve? Los recursos, uno de los recursos es el ítem, ¿ya? En uno de los criterios, ¿no ve? Eso hemos dicho en lo que es el ítem. En este ítem, ya, se espera muchos criterios, digamos, en un determinado examen cuando se plantea, ¿no? En formato prueba, ¿no? El ítem puede ser selección múltiple, por ejemplo, ¿no? Ítem falso verdadero, ¿no? Ítem de razonamiento. Entonces, ese es un ítem. Ustedes ya conocen eso. Técnicas. Las técnicas, procedimientos por medio de que se llevará adelante la evaluación de los contenidos que fueron desarrollados, ¿no? Las técnicas son más que todo las estrategias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, mira, hablamos de la prueba, vamos a utilizar, digamos, la prueba, ¿ya? La prueba, esta prueba, ya nos planteamos solamente, ya, solamente 4 preguntas. Ya, la estrategia, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, quiero evitar a que uno y otro de los estudiantes que se puedan copiar, digamos, ¿no ves? Siempre hay, ¿no? Alguien está diciendo, me vas a soplar, ¿no? Eso ya conocemos esa historia, ¿verdad? Entonces, en todas partes, en los universitarios, pero todavía, ¿no? Y son muy buenos, digamos, para hacer esas cosas, ¿no? Y ya, lamentablemente, esa es nuestra realidad, pero hay que decirlo. Entonces, queremos evitar, digamos, todo eso, ¿no? Por ejemplo, personalmente, a mí no me gusta estar vigilando ahí, no quisiera que todos respondan de manera
razonable, de manera lógica, de manera responsable con lo que están haciendo, ¿no? Pero no ocurre, pues, ¿no? Cuando planteas una prueba no ocurre eso. Con sus ítems planteas, pero no ocurre. Entonces tengo que pensar en una estrategia, ¿no? Lanzo 4 preguntas de razonamiento, ¿ya? 4 preguntas que puedan generar debate. Esto más que todo puede ocurrir en lo que es con los chicos de secundaria, ¿no? Puede funcionar. Entonces, lo lanzas 4 preguntas, pero que se resuelvan entre 4 personas. Empiezan a debatir y dan su punto de vista cada uno después del debate. ¿Sí? Cada uno sacan sus conclusiones. Entonces, no hay posibilidad de que ellos puedan copiar, porque no la recomendación, las consignas, es que las respuestas no tienen que ser iguales, ¿no? Debaten un cierto tiempo y luego cada uno escribe su respuesta. Entonces, una manera, digamos, de poder evitar, digamos, las copias, ¿no? Hay también algunos, por ejemplo, las pruebas a libro abierto. Ya muchos piensan que eso no debería ser, o si no, no funciona. El que no ha estudiado, estudiado. El que no estudia, no. En el libro abierto, por ejemplo, el que no ha estudiado sabe dónde encontrar la respuesta, pero el que no ha leído el libro no sabe dónde va a encontrar la respuesta. Entonces, una manera de incentivar también hacia la lectura, hacia la comprensión de lo que ellos de manera responsable tienen que hacer, ¿no? Instrumento ahí, como hace rato decíamos, ¿no? Los medios, ¿ya? Los medios en lo que se quiere, se pretende hacer, ¿no? A ver. Aquí tenemos algunos tipos de exámenes, ¿ya? A ver, estamos. Ya aquí dice, tipos de exámenes, ¿no? Mira, dice, examen por cuestionario, ¿no? Lo más tradicional. ¿Cuáles son sus características? Es un cuestionario, en un cuestionario puede integrarse preguntas de un determinado contenido, obviamente que sí, ¿no? Puede aplicarse tanto de forma escrita como de forma oral. No tiene la posibilidad de usarse cuestionarios de preguntas abiertas o cerradas. ¿No? Cuando se combina preguntas abiertas y cerradas, se puede obtener información tanto cualitativa. Ya, en todo caso, durante la evaluación, aún tiene que ser el momento de proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque si ahí no lo tomamos en cuenta, ese punto, entonces estamos llevando a los chicos, a los estudiantes, hacia hacia el aprendizaje memorístico. ¿Ya? En matemáticas, por ejemplo, algo interesante pasaba, ¿no? Como una anécdota quizás los puedo contar, ¿no? Había un muchacho que lo sabía muy bien en la tabla de multiplicación, estoy hablando en primaria, ¿no? Se lo sabía muy bien, de memoria, a cualquier aparte que tú preguntabas, respondía. Excelente. Pero no sabía resolver las operaciones, ni de multiplicación ni de división. Entonces, qué está pasando en esto? Lo estamos llevando hacia un aprendizaje memorístico. Ahora, en el ámbito de lo que es la educación secundaria, de la misma manera a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, he visto chicos que se memorizaban, ¿no? Los partes de los huesos del ser humano de memoria, pero no sabían qué función cumplía cada uno de esos. Incluso algunos no sabían en qué parte se encuentra, ¿verdad?
Ya, entonces, cuando llevamos hacia lo memorístico, no estamos llevando hacia una comprensión más objetiva del estudiante, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando nosotros llevamos hacia lo que es lo memorístico. Por eso es que nuestras evaluaciones tenemos que pensar muy bien para antes de plantearlas, ¿ya? Ahora, en el ámbito de la educación superior pasa lo mismo, ¿ya? Muchos son muy memorísticos, ¿ya? También he conocido estudiantes que se lo saben de las leyes muy bien, ¿no? En lo que es el derecho, se lo sabía muy bien los artículos, en qué código existía todo eso, pero no sabía la hermenéutica jurídica, ¿no? O sea, se lo memorizan, se lo saben muy bien, pero la interpretación no. Entonces, los cuestionarios tienen que ir de esa manera, ¿no? Para que pueda generar, ¿no? Que pueda generar en ellos, que pueda llevarles hacia un criterio propio, para que ellos puedan tener un criterio propio. ¿Ya? Entonces, no es simplemente escoger y listo, lanzar las preguntas, ¿no? Y a veces algunos nos emocionamos y para nosotros pareciera que cuanto más preguntas, mejor va a ser, ¿no? Sino, cuanto más, la cantidad no determina prácticamente, ¿no? Esa es la calidad. Tenemos que cualificar nuestros planteamientos de cuestionarios. ¿Cuáles son las ventajas de un examen de cuestionario? Se puede aplicar de manera simultánea a un estudiante o un grupo entero, ahí está. Es posible que se estructura para que sea complementado por los estudiantes, para que sea complementado por los estudiantes. Esto está medio raro, ¿no? Esta oración, ¿ya? Es recomendable hacer la recopilación de información, debe ser esto, ¿no? Sobre la opinión de los estudiantes de un determinado contenido. Y tenemos aquí, cuando el curso tiene muchos estudiantes, se requiere bastante tiempo para procesar los exámenes y corre el riesgo de que se puedan copiar. Sin embargo, en el sistema escolarizado no pasa eso, ¿no? En cambio, en el sistema universitario, donde hay más de 120 estudiantes en un aula, en las universidades públicas, es tremendo. Realmente es tremendo esa parte, ¿no? Para el docente. A ver, esto es recomendaciones para su uso, dice. Extraer preguntas que estén planteadas en el texto de acuerdo a los fines y a la utilidad que el maestro pueda necesitar. De acuerdo al tiempo que se tenga, definir la cantidad de preguntas que ingresen, como hace todo lo que habíamos hablado, ¿no? Es muy pertinente tomar en cuenta esa situación. Examen oral, ya, examen oral. ¿Cuáles son sus características? Ay, ¿qué se ha hecho esto? Las características son el examen de carácter de un diálogo entre el estudiante. En ahí también, ¿no? A ver, siempre es primero evaluar, analizar nuestro contexto, la realidad, comprender la realidad de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Ya, porque si nosotros no comprendemos el contexto de los estudiantes con un examen oral, no va a tener un resultado que se espera. ¿Ya? Entonces, aquí el examen oral no tiene que ser algo lapidario, ¿no? Algo inquisidor, ¿no? Ya a veces, mira, ¿por qué los estudiantes tienen terror a un examen oral? Porque el examen oral, ¿no? Es lapidaria, con unas preguntas, el pobre muchacho, la pobre muchacha ahí no sabe de dónde sacar la respuesta. No, tiene que ser un diálogo, una conversación, ¿no? Con el estudiante. Ahora ahí ustedes ya verán, digamos, wow, pero
cómo ya sería el tiempo, etcétera, todas esas desventajas, ¿no ve? ¿Ya? Es interrogatorio, dice, por parte del maestro sobre los contenidos del tema. No, más que todo, más que un interrogatorio, ¿ya? Tiene que ser un diálogo, un momento, un espacio de diálogo con el maestro y el estudiante acerca del tema en específico, ¿no? Ya, y así vamos a tener, digamos, a ver, cuál es su punto de vista, cuál es su perspectiva o cuáles sus apreciaciones acerca de un determinado tema, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Da la oportunidad a los estudiantes de expresar sus puntos de vista. Obviamente que sí, pueden argumentar a favor o en contra. Esa es la ventaja de un examen oral. En cambio, en un examen escrita, ya si te equivocaste, no tienes para justificar, pero en un examen oral se puede justificar, ¿verdad? Es un momento de comunicación personal entre el maestro y el docente. Mira qué, y el estudiante, ¿no? Maestro y el estudiante, qué interesante, ¿no? Da lugar, será, da de usar un lenguaje más coloquial para ordenar y seleccionar su información. Entonces es un momento muy único, ya cuando se habla de un examen oral, ¿no? El examen oral no tiene que ser lapidario, ¿no? Ya conozco algunos docentes que en el momento, por ejemplo, para presentar sus exposiciones, ¿ya? Primero crea un ambiente pesado, tenso, y luego ya hace mucho tiempo, dice, ¿no? De un examen oral. Como, a ver, con las características que hemos desglosado hace rato, obviamente que sí, ¿no? Si vamos a tomar en cuenta que el examen oral tiene que ser un momento dialógico entre el maestro y el estudiante, obviamente que vamos a requerir mucho tiempo, ¿ya? No es factible, dice, para grupos numerosos, ¿sí? Un alumno introvertido tiene desventaja, ¿ya? Ahora, ahí es donde les decía, ¿no? Que hay que conocer el contexto, ¿no? Hay un estudiante que es introvertido, que no es tan, o sea, es calladito, ¿no? A veces, ¿no? Esos tienen mucha desventaja, ¿no? Entonces, pero también hay que ir a lo que es, por eso, siempre es bueno, ¿ya? Analizar el contexto y no crear, y no generar un ambiente tenso, un ambiente donde como que los estudiantes estarían ingresando no a una sala de torturas, o sino a una sala de interrogatorio, que donde no tienes escapatoria sí o sí, solamente las respuestas, ¿no? ¿Ya? Otra de las, por ejemplo, lo que sí tenemos que hacer es, a ver, tenemos que tener claridad en las preguntas, ¿no? Avanzar de forma creciente de preguntas fáciles a más difíciles, ¿no? El maestro debe dar el tiempo suficiente para que el estudiante organice sus respuestas. Ese es uno de los tipos de examen, estamos hablando, ¿no ve? ¿Ya? A ver, otro. Vamos a continuar con estos cuadritos. La entrevista. Ya si alguien quiere opinar, levanta la mano, ¿ya? Ya. A ver, vamos a continuar. Aquí. ¿Ya? La entrevista, dice. La entrevista se define como un diálogo abierto entre el maestro y el estudiante, ¿sí? Con la finalidad de obtener datos. O sea, mira, Habla, no te entiendo, pues habla. ya. La entrevista, ¿no? Es más o menos parecido a lo que es el examen oral. Pero sin embargo, esta entrevista más podemos usar, ¿no? En áreas, más que todo sociales, ciencias naturales, en esa área, ¿no? Puede ser utilizado, dice, para valorar aspectos pedagógicos. Se recomienda la entrevista formal. Ahora, esta entrevista, no, más que todo, no tiene que ser para dar la valoración, para hacer la valoración ya
de lo aprendido, sino esto es más que todo para conocer, digamos, para hacer una evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es su situación? ¿Cómo se sienten los estudiantes? Ya, ¿cómo está el maestro para comprender eso? Las ventajas que son: diagnostica las dificultades de aprendizaje. Ahí está, ¿no ve? El por qué no has respondido en ciertos temas, en ciertas materias, ¿no? Se profundiza en las respuestas obtenidas. Ayuda al estudiante a preparar un proyecto personal. ¿Qué es las desventajas? Para ser usado se usa mucho tiempo. Influye la visión personal del problema. Por el afán de ser bien valorado, el estudiante puede llevarlo a las falsedades. O sea, simplemente a veces buscan la respuesta y listo, ¿no? ¿Qué se recomienda? Definir claramente la información que se quiere obtener. Sí, siempre hay que tener un objetivo. No forzar a que el estudiante responda. Generar un ambiente ambiente agradable para dialogar. ¿Ya? Es la autoevaluación. La autoevaluación. Esto también es para el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y a los chicos puedan conocer también, tienen que saber a ver hasta qué punto han logrado asimilar o apreciar ya durante las clases que se está impartiendo, ¿no? Permite hacer persona de él mismo, dice, ¿no? Pero permito hacer, aquí, a ver. La evolución es un proceso que realiza el estudiante sobre su propio aprendizaje, ahí está, ¿no? Permite hacer, ¿qué querrá decir aquí? Está interesante, ¿ya? Toma de conciencia de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Que ellos mismos puedan conocer de qué manera están respondiendo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las ventajas que son: permite la metacognición, ¿ya? Honestidad y responsabilidad. En esto a veces algunos simplemente, y eso también hay que reflejar, ¿no? Los números no siempre reflejan lo que uno sabe, sino por el hecho en la autoevaluación de eso mucho ocurre, ¿no? Pero como una anécdota les comento, yo tengo un niño de 9 años. Durante autoevaluación, justo el día que tenía que hacer la autoevaluación en la escuela, esa mañana no había cumplido con ciertas tareas que tiene que hacer en la casa, ya. En la autoevaluación donde decía, soy responsable con las tareas en mi casa, ¿no? Se puso 0 y decía, ¿y por qué te pusiste 0? Y él dice, porque esta mañana no hice lo que debía hacer. Entonces, ese es algo interesante, ¿no? Mira, los niños hasta cierta edad son tan conscientes, tan responsables, tan honestos, ¿verdad? Y poco a poco esa honestidad van perdiendo, pero un chico de secundaria no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a dar el valor numérico, ¿no? A lo que posiblemente, entre comillas, creemos que ha aprendido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? Las ventajas permiten evaluar habilidades y productos del pensamiento, ¿ya? Los estudiantes que no están concientizados pueden emitir falsos criterios. Ahí está. La desventaja: se puede dar el caso de que los estudiantes demasiado críticos para juzgarse, así como demasiado pasivos. Sí, como hace rato, como la anécdota les decía, ¿no? Pueden juzgarse tremendamente y eso les puede afectar también, ¿no? Tiende a la subjetividad, nada objetivo, ¿no? ¿Qué se recomienda? Comunicar los objetivos, ¿no? ¿Cuáles? ¿A qué queremos llegar con la autoevaluación? Realizar una concienciación
previa al uso de la autoevaluación. Eso nos va a ayudar en gran manera. Otro, a ver, tipo de examen. Pruebas objetivas. ¿Cuáles son sus características? Está conformado por ítems, como hace rato ya habíamos hablado. La valoración obtenida es libre del juicio de calificador. Se tiene una gran cantidad de ítems para poder realizar las pruebas objetivas. De acuerdo a su estructura, permite verificar hasta qué nivel se ha logrado. Ya, aquí más que todo estamos hablando de la cuantificación, digamos, de darle valor, ¿ya? Las pruebas objetivas, precisamente a eso es lo que nos va a llevar, porque son preguntas mm, concretas, ¿no? Acerca de un tema, ya utilizando ciertos ítems, ya, de acuerdo a lo que ellos van respondiendo, entonces se va evaluando, ¿no? Eso es una de los tipos de exámenes muy tradicionales. Desventajas. Cuando se muestran solo los errores y no respuestas correctas, el estudiante no identifica sus errores. El factor de la suerte puede hacer que la medición del avance de contenidos no sea real. Como en las moneditas, ¿no ve? Ya se recomienda, las pruebas objetivas dan mejor resultado como cuando se evalúa contenidos conceptuales y no tanto del desarrollo. Y ojo, una vez más le digo, ojo, no tenemos que llevar hacia la memorización, ¿ya? Lo memorístico no refleja lo que realmente saben los estudiantes. Reactivos de completamiento. Dice. Este tipo de instrumentos se caracteriza por tener espacios vacíos, donde el estudiante debe colocar la palabra o palabras exactas para que el concepto tenga sentido. Existe otro tipo llamado conlleva donde se tiene más de un espacio, generalmente intercalado con el texto. Aquí, por ejemplo, dice ya, el concepto de ya, los vertebrados. Está. Los vertebrados son todos los animales que tienen puntos suspensivos. ¿Ya? ¿No? Entonces, este complementario, ¿no? También tiende hacia lo que es lo memorístico, ¿no? Entonces, mira, en eso es que, mira, quizás me estoy haciendo llevar, digamos, por las tendencias que personalmente que tengo. Sin embargo, solamente digo eso, ¿no? Porque ya después es de libre elección de cada uno de ustedes, pueden tomar lo mejor que les parezca. Sin embargo, debemos considerar que, que estamos yendo hacia una posible, ¿no? ¿Sí? Reformulación del sistema educativo, ¿no? Entonces, lo memorístico no nos va a dar tantos resultados como se espera, ¿ya? Bueno, las ventajas: se permite valorar o evaluar varios datos simultáneamente, son fáciles de corregir, obviamente, ¿no? Nos hacemos más sencillo el trabajo, ¿ya? Cuando es así, no, pues, por ejemplo, mira, nosotros aquí en el diplomado podríamos hacer ese tipo de evaluaciones, ¿verdad? Pero sería sencillo para nosotros, para ustedes también. Pero sin embargo se hace mucho trabajo, ¿no? Que es muy pesado también. Ya, pero sin embargo estamos reflexionando, eso es lo que se quiere. Reactivos de respuesta breve. Una de las más comunes es la del falso verdadero, ¿no? El sí o el no. O el falso verdadero. Ahora, esto también tiene sus ventajas. No son aptas para valorar algunos contenidos complejos y de desarrollo, ¿no? ¿Por qué no es? A veces se tiende hacia la adivinación, ¿verdad? ¿Ya? Sin embargo, tendríamos que tener muy en cuenta de qué manera nosotros vamos a plantear eso de acuerdo al contexto. Por ejemplo, este ítem o este reactivo, esta respuesta breve, el falso verdadero, va a funcionar muy bien
inicial y en primaria, más que todo en inicial, porque ellos recién están, ¿no? O sea, no es por su capacidad, sino que porque para ellos hay que ir hacia la identificación de las cosas, ¿verdad? Entonces, en ese tipo, pues es muy bien ya aplicarlo de acuerdo al contexto. Otro que tenemos de activos de opinión múltiple, de la selección múltiple. Ustedes saben ahí, son preguntas que se tienen que responder seleccionando un conjunto de posibles respuestas. En ahí también, si nosotros planteamos las preguntas, ¿no? Que puedan llevar hacia la reflexión, ¿no? Perfecto eso, ¿no? Y también nos facilita la revisión a los docentes. Eso es bueno. Reactivos de verdadero o falso, nuevamente aquí tenemos. También se lleva una respuesta alterna. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Reactivos de relación de columnas. La relación de columnas, esto más que todo con los pequeños también, ¿no? A ver, así sucesivamente hablamos de todos los tipos de exámenes que se pueden emplear durante nuestro ejercicio profesional en el aula. Ahora bien, a ver, yo quisiera escucharle a ustedes, ¿no? ¿Cuál de los tipos de exámenes, sino cuál de las estrategias, técnicas o instrumentos que han aplicado les ha resultado de una manera muy favorable para medir, ¿no? Las apreciaciones que tienen los estudiantes? Alguien, a ver, nos puede contar un testimonio, ¿no? Acerca de lo que han aplicado esta situación. ¿Alguien se brinda, por favor? A ver, ya, no hay participación. Aquí tenemos lo que es evaluación alternativa del aprendizaje. Instrumentos de evaluación de observación. Estos instrumentos de observación, por ejemplo, que dice, ¿no? Nos permite evaluar aspectos como el afectivo y lo psicomotor, los cuales difícilmente se evaluarían con otro tipo de técnicas. Estamos hablando de los aspectos afectivos y el psicomotor. Quizás en esta área nos falta trabajar mucho en el ámbito de lo que es el sistema educativo. Ya no nos estamos dedicando a esta parte de lo que es el afectivo y lo psicomotor, dice aquí, ¿no? Ya, entonces, aquí los anteriores en ese ámbito ya no nos sirven, ¿verdad? Ya, no es que nos sirven, sino que no nos serán de mucha utilidad, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Lista de verificación o cotejo. Dice. La lista de verificación o cotejo es un registro que hace el maestro donde anota la conducta y los patrones del estudiante. Wow. Existe la posibilidad de que el estudiante sea parte de la construcción del instrumento y de su uso. ¿Cuáles son las ventajas? Es un instrumento que puede ser usado en la mayoría de las áreas. Es muy útil en las áreas que incluyen la práctica. Las desventajas: se registran conductas del estudiante y su patrón de comportamiento, pero no la calidad. Ahí está. Recomendaciones. Debe hacerse de manera individualizada. Debe existir concordancia entre lo que está en la lista o lo que se observa. Es importante registrar
la existencia o la ausencia de la característica que se hace en la lista. Esto más que todo para evaluar los aspectos psicosociales más que todo, ¿no? ¿Ya? Otro que está en ese rango también es escala de rangos. Es un instrumento donde el maestro define la menor valoración y la mayor valoración en función a estos dos parámetros realizados de la evaluación. Se puede utilizar escalas numéricas y gráficas. Ventajas: facilita la calificación de ciertos datos obtenidos por observación. Ayuda a concentrarse en los aspectos que se van a evaluar. Este instrumento ayuda a tener las desventajas, ¿no? Ayuda a tener de ciertas... no, estas son las ventajas, ¿no? Estas son las ventajas, estas son las desventajas. No, ¿cómo es esto? A ver, nos habíamos confundido un cacho. Ya, características, ventajas. Estas características, estas las ventajas y las desventajas. Es susceptible a juicios de valor. Qué difícil es eso, ¿no? Para nosotros, porque mira, uno ya puede decir, mira, el fulano de tal no cumple, es un irresponsable, es un, no sé, ya, pero nos puede llevar a eso esto también, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Se debe definir los extremos de la escala. El maestro debe contar con las escalas intermedias ya determinadas. A ver, otros aspectos a tomar en cuenta. A ver, esto, rúbricas. La rúbrica es el instrumento que permite definir el valor que se asigna a cada elemento del trabajo. Así, por ejemplo, la introducción vale 5 puntos, el cuerpo vale 15 puntos y las conclusiones valen 10 puntos, ¿no? Esto nos va a ayudar a que el estudiante pueda desarrollar de manera eficiente cada parte de sus trabajos. Por cierto, esto se aplica también con el trabajo de ustedes, ¿ya? Más que todo, esta tercera semana y la cuarta se va a manejar esto, ¿ya? Si la introducción está muy bien hecha, ya tienen algo de punto, ya un porcentaje, si el cuerpo y la conclusión, de acuerdo a las consignas. A ver, permite desarrollar la responsabilidad en los estudiantes. Exacto. La rúbrica es fácil de utilizar y también se explicar al estudiantado. Es un proceso bastante rápido. Y ya esas son las ventajas. Las desventajas: el maestro debe tener ya definidos los valores para cada parte. La organización fundamental. Y la recomendación: el maestro debe tener valores definidos, los valores para cada categoría. Eso. Entonces, de esa manera tenemos registros conductuales. Más que todo, esos son los aspectos para medir los aspectos afectivos. Psicosociales también, ¿no? Bueno, aquí tenemos demostración. La demostración es un instrumento que permite evaluar de manera práctica el desarrollo de algunas habilidades, donde el maestro solicita al estudiante que muestre cómo se usa un determinado instrumento. Y aquí, esto es lo que me interesa. Ya, la demostración. Mira, en la demostración es algo interesante que se está haciendo en el ámbito de lo que es el sistema educativo, ¿ya? Tenemos muchas falencias en esta parte cuando se habla de la demostración, de los aspectos demostrativos, ¿ya? Quizás en el área de educación física es más efectivo esto, ¿verdad? Pero en la área de lo que son las artes plásticas, ¿no? Técnicas creo que son, ¿ya? En ahí, por ejemplo, definitivamente estamos muy, a ver, no estamos haciendo muy bien. Ya se ve nomás, ya hacer, no, los trabajos no lo hacen los chicos, sino los padres. ¿Por qué les digo esto? Porque no, he trabajado, o sea, he trabajado un trabajo de investigación sobre este punto.
Por ejemplo, en la anterior igual les estaba hablando acerca de los, de los materiales no degradables, ¿no? O sea, el uso, o sea, el reciclaje, todas esas cosas. Ya, entonces, haciendo un estudio en diferentes unidades educativas, se llega a, o sea, el muestreo es alarmante, prácticamente muy alarmante en el ámbito del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, el sistema educativo nos estamos aplazando en gran manera. ¿Ya? Estamos fomentando desde las unidades educativas el uso abusivo del plástico, sin darnos cuenta. No sé si es que nos damos cuenta, pero no estamos siendo razonables ni lógicos. El uso excesivo del plástico es alarmante, mis estimados. Ya en los materiales, como también en el consumo de ciertos productos en las unidades educativas. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de la demostración, estamos, si como maestros nosotros estamos exigiendo que los estudiantes puedan responder de una manera ya efectiva, pero la efectividad estamos calificando ya estamos calificando el uso abusivo del plástico. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, en área de artes plásticas, no se habla de reciclar. Vamos a reciclar botellas PET. Vamos a convertirlos en algo útil en casa. Pero para que esta botella PET pueda ser, ¿no?, algo útil en casa, tenemos que adornar. Así es. Lo mismo. Para adornar, ¿qué hacen? Hay que comprar un adornito, estito, aquelito y uso abusivo del plástico. A eso me refiero. En el anterior ya habíamos hablado del Día del Árbol, ¿verdad? ¿No? Los maestros piden que se disfracen de árbol, pero ¿cómo lo hacen el árbol? El disfraz del árbol. Plástico. Día del Árbol. No estamos siendo coherentes ni lógicos. De la misma manera pasa con la parte de lo que es la demostración. Tiene que hacer cierto trabajo los chicos, ¿no? Bordados, digamos. Lamentablemente, en la currícula no está de acuerdo a la edad de los chicos. Eso es lo que dicen, ¿no? O sea, en ese estudio que hemos ido realizando, no están haciendo así. Y los chicos no están haciendo prácticamente lo que deberían hacer. Y eso ustedes saben muy bien, en el aula los chicos no pueden hacerlo cierta actividad, ¿ya? Por eso es que la madre está haciendo lo que tienen que hacer los chicos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay que reflexionar, ¿no? Y reflexionar no solamente reflexionar, y ahora, yo sé que muchos de ustedes, ¿no?, es que así está la currícula, no podemos hacer nada, pero pues, sí podemos, ahí está el problemática, ¿no? En problemática, y nos podemos lanzar, ¿no?, a que pueda nosotros hacer, ¿no?, un estudio acerca de eso y plantear posibles alternativas de solución, ¿no? Ese es nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, quizás alguien de ustedes, yo sé que deben estar planteándose un tema acerca de eso para su trabajo final, para el PAT, ¿no? Sería interesante, ¿no? En el diplomado de metodologías de investigación, están haciendo muy bien ese tipo de trabajos, ¿no? Cosa que eso pueda tener incidencia. Eso es lo que se quiere. Instrumentos de evaluación de desempeños, los proyectos. Ya, plantearnos identificar una problemática y plantearnos una alternativa de solución. Ya, otro, el reporte, dice, los informes académicos.
tenemos otro eso. No, no tenemos. Los reportes más que todo son como un informe académico. Ojo, primero hay que enseñarlos, ya no solamente lanzarlos para que ellos puedan hacer. Como pobrecitos a veces están adivinando, ¿no? Es correcto eso. Mapa mental, de la misma manera. Enseñar a hacer mapa mental, ¿ya? El diario. Es un instrumento en el que se registra todo lo observado de manera personalizada para cada estudiante igual, ¿no? Este instrumento puede ser utilizado para la autoevaluación. Entonces, quizás aquí podemos implementar, mira, antes de iniciar una clase, a ver cómo estaba, cuáles han sido sus expectativas y al final terminar con otras consignas, ¿verdad? ¿Ya? El debate, ya habíamos hablado de eso. El ensayo, hay que enseñar a hacer el ensayo, ¿ya? ¿Qué tiene que contener en la introducción? En la introducción siempre se tiene que presentar un mínimo 3 párrafos, eso hay que enseñarlo, ¿no? El primer párrafo narra de lo que es la situación, el segundo párrafo de lo que es la complicación, el tercer párrafo lo que es la respuesta, ¿no? Entonces el ensayo, ahí viene lo que es la introducción, el desarrollo del contenido igual. Hay que aprender a estructurar, ¿no? De manera coherente, de manera ordenada las ideas y las conclusiones. Monografía, lo que estamos prácticamente nuestro trabajo es producto académico de transformación, es una pequeña monografía que estamos haciendo, ¿no? Pues es que tenemos un poquito de problema. Ya, eso, a ver, exposición. La exposición, ya como hace rato les decía, a veces los maestros tendemos a generar un ambiente muy tenso, un ambiente como una sala de torturas, ¿no? La exposición de los pobres chicos están temblando ahí, ¿no? Hay que generar, más bien hay que crear un ambiente de confianza, un ambiente donde ellos puedan desenvolverse y desarrollar lo que no se pretende hacer. Entonces, ahí es fundamental escucharlos, ¿no? Hay docentes que interrumpen cada rato y al final no le han dejado desarrollar lo que se pretende hacer, ¿no? Bueno, mis estimados, eso es todo por hoy. ¿Algún comentario, alguna intervención?